Un padre soltero usó su habilidad secreta para salvar a un director ejecutivo de unos secuestradores. Ella le cambió la vida para siempre. El sedán negro estaba torcido en el callejón, con el motor aún en marcha y la puerta del conductor abierta como una herida. Jake Morrison debería haber seguido caminando. Un hombre inteligente habría llamado al 911 y desaparecido en la noche. En cambio, escuchó los gritos apagados del maletero. 3 hombres, una pistola, la voz de una mujer suplicando a través de cinta adhesiva. La mayoría de la gente habría visto una situación imposible. Jake vio el combate de boxeo del martes por la noche. Solo que esta vez, lo que estaba en juego no era solo el dinero para las facturas médicas de su hijo. Esta vez, la vida de alguien pendía de un hilo. Lo que el aterrorizado director ejecutivo atrapado en ese maletero no sabía era que su salvador era el esposo de una mujer que murió por sus decisiones empresariales. Lo que Jake no sabía era que salvar a Sarah Blackwood lo obligaría a enfrentarse a la misma persona que destruyó a su familia. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo se oía el sonido de cristales rotos, el peso de los cuerpos al chocar contra el hormigón y la extraña calma que siempre se apoderaba de Jake cuando la violencia se hacía necesaria. 2 minutos después, todo había terminado. La mujer estaba libre. Los secuestradores estaban inconscientes y Jake ya se alejaba. «Espera», lo llamó Sarah con voz temblorosa. «Necesito darte las gracias. Necesito saber quién eres». Jake se detuvo en la entrada del callejón, con los nudillos sangrando bajo la luz de la farola. «Nadie especial, señora. Solo pasaba por allí». Jake Morrison había perfeccionado el arte de vivir 2 vidas. De día, era un mecánico más en el taller mecánico de Peterson, con las manos manchadas de aceite de motor y una voz que rara vez superaba un susurro. De noche, se convertía en algo completamente distinto. Un fantasma en el circuito de lucha clandestino donde hombres desesperados intercambiaban dolor por dinero y nadie preguntaba por tu verdadero nombre. La transición entre estos mundos ocurría cada tarde exactamente a las 2:15 de la madrugada. Jake se escabullía por la puerta trasera de su modesto apartamento, se lavaba la sangre de los nudillos en el lavabo del baño y revisaba a su hijo Tommy, de 7 años. Esa noche no era diferente. El niño yacía acurrucado bajo su manta de dinosaurio, con la pierna derecha cuidadosamente colocada sobre la almohada, donde menos dolor le causaba. A Jake se le encogía el pecho al ver dormir a su hijo, igual que cada noche al ver cómo el pequeño cuerpo de Tommy había aprendido a compensar lo que los médicos llamaban discapacidad permanente de movilidad. 3 años atrás, el mundo de Jake se derrumbó en una sola noche. María, su esposa, se agarró el pecho durante la cena, con el rostro pálido por el repentino dolor. El hospital más cercano, St. Mary's, había cerrado hacía 6 meses por reformas. La sala de urgencias más cercana estaba a 40 minutos con buen tráfico. Nunca llegaron. María murió en el asiento del copiloto mientras Jake conducía como un loco por la ciudad, y Tommy, de 7 años, salió despedido del coche cuando Jake, presa del pánico, perdió el control. El accidente dejó a Tommy con una pierna destrozada que nunca sanó del todo, y a Jake con una culpa que se hacía más pesada cada día. Las facturas médicas habían empezado a llegar incluso antes de que María fuera enterrada. Fisioterapia, equipo especializado, cirugías de seguimiento que el seguro consideraba electivas. El sueldo de mecánico de Jake apenas cubría el alquiler y la comida, por no hablar de la creciente deuda que implicaba mantener a su hijo en movimiento. Fue entonces cuando descubrió que sus habilidades de lucha libre en el instituto, combinadas con años de trabajo manual, lo convertían en alguien sorprendentemente eficaz para convertir el dolor en ganancias. La rutina matutina era sagrada en casa de los Morrison. Jake despertaba a Tommy a las 7:30, lo ayudaba con la férula para la pierna y le preparaba el desayuno mientras su hijo hacía los ejercicios que evitaban que sus músculos se atrofiaran. Rara vez hablaban en esos momentos, no porque no se quisieran, sino porque ambos entendían que algunas mañanas requerían toda la energía para afrontar el día. «Papá, hay una señora en la tele hablando de construir un nuevo hospital», dijo Tommy, señalando las noticias de la mañana con la cuchara. En la pantalla, una mujer con un traje caro estaba detrás de un podio,
con el pelo oscuro recogido en un moño severo. Sarah Blackwood, decía el Chiron. Directora ejecutiva de Blackwood Medical Corporation. Estaba comentando los planes para un nuevo centro médico, con voz segura y profesional. La mano de Jake se movió hacia el control remoto más rápido de lo que su mente consciente podía procesar. La pantalla se quedó en negro, dejándolos en un silencio repentino. Tommy miró a su padre con esos ojos conocedores que parecían demasiado viejos para su rostro, pero no hizo preguntas. Había aprendido a no hacer preguntas sobre cosas que hacían que su padre apretara la mandíbula de esa manera. El resto de la mañana transcurrió a su ritmo habitual. Jake ayudó a Tommy a subir al coche, lo llevó a la escuela y observó por el retrovisor cómo su hijo cojeaba hacia el edificio con ese paso decidido que le partía y le recomponía el corazón a Jake a la vez. Luego se fue a casa de Peterson, donde se pasaba el día arreglando los problemas de los demás mientras los suyos permanecían intocables. En Peterson's Auto Repair, Jake se había ganado la reputación de ser el tipo que podía arreglarlo todo y nunca se quejaba de las horas extras. Lo que sus compañeros no sabían era que cada hora extra significaba un pequeño pago para la deuda médica de Tommy. Un día más cerca de pagar la cirugía que podría darle a su hijo una infancia normal. El trabajo era honesto, metódico y completamente insuficiente para la vida que Jake intentaba construir. Morrison, ¿tienes un BMW que llega a las 3? Llamó Pete desde la oficina. Probablemente algún tipo de la empresa quiera el tratamiento completo. Jake asintió sin levantar la vista del motor que estaba reconstruyendo. Los tipos de la empresa se ganaban buenas propinas si se hacía bien el trabajo y no se hacían demasiadas preguntas sobre por qué necesitaban reparar sus coches en lugares como Peterson's en lugar del concesionario. Pero mientras Jake trabajaba, su mente no dejaba de vagar hacia la mujer de la televisión. Había algo en su voz, su postura, la forma en que hablaba de centros médicos como si fueran un negocio más. Había oído ese tono antes, aunque no sabía dónde. Era el sonido de alguien que tomaba decisiones sobre la vida de los demás desde detrás de un escritorio. Alguien que probablemente nunca tuvo que conducir 40 minutos para encontrar una sala de urgencias. Esa noche, Jake se encontró de nuevo en el metro, esta vez enfrentándose a un tipo que se hacía llamar la excavadora y tenía brazos como troncos de árbol. La pelea fue rápida y brutal, y terminó cuando Jake atrapó a su oponente con una combinación de la que su entrenador de lucha libre del instituto se habría sentido orgulloso. Mientras recogía sus ganancias, Jake vio a una mujer en las sombras, al final de la multitud. Iba demasiado bien vestida para ese lugar, demasiado limpia, demasiado fuera de lugar. Podría haberse olvidado por completo de ella de no ser por lo que sucedió después. Mientras Jake caminaba hacia su coche por el aparcamiento vacío, oyó el sonido de una lucha que provenía de detrás de una hilera de contenedores de basura. 3 hombres vestidos de oscuro habían acorralado a la mujer del club de lucha. Sus intenciones eran evidentes por la forma en que se habían posicionado para bloquear sus rutas de escape. El primer instinto de Jake fue seguir caminando. Tenía un hijo en quien pensar, cuentas que pagar, y meterse en los problemas de los demás era un lujo que no podía permitirse. Pero algo en la expresión aterrorizada de la mujer, en la forma en que sostenía su bolso como un escudo, le recordó a María en esos momentos finales. Antes de que pudiera convencerse, Jake se movió. La pelea terminó en menos de 30 segundos. Los oponentes de Jake eran matones callejeros acostumbrados a intimidar a civiles, no luchadores entrenados que habían pasado años aprendiendo a absorber y aplicar el castigo. Para cuando las sirenas de la policía sonaron a lo lejos, los 3 atacantes estaban inconscientes, y Jake estaba ayudando a la mujer a ponerse de pie. ¿Estás herida?, preguntó. Su voz era más suave que en años. Ella negó con la cabeza, pero le temblaban las manos y había algo en sus ojos que iba más allá del simple miedo. Fue reconocimiento, aunque Jake no podía entender qué podía reconocer en él. «Soy Sarah», dijo, y Jake sintió un escalofrío en el estómago. Sarah Blackwood. El nombre lo golpeó como un puñetazo, aunque no entendía por qué al instante. Sarah Blackwood, la mujer del noticiero matutino, la directora ejecutiva que construyó instalaciones médicas, estaba en un estacionamiento a las 2 de la mañana,
rescatada por un hombre cuya vida había sido moldeada por el mismo sistema que ella representaba. Jake, respondió, aunque algo le decía que no debería haberle dado su verdadero nombre. Deberías tener más cuidado con los lugares que visitas. Sara asintió, todavía conmocionada, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. Había algo inquisitivo en su mirada, como si intentara resolver un rompecabezas que no entendía del todo. Gracias, dijo finalmente. No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí. Jake quería irse, desaparecer de nuevo en el anonimato que lo había mantenido a salvo durante 3 años. Pero algo en Sarah Blackwood lo hizo reflexionar. Tal vez era la forma en que lo miraba, no con la gratitud de una víctima, sino con la curiosidad de alguien que reconocía algo familiar. O tal vez fue la extraña coincidencia de que apareciera en su pantalla de televisión y en su vida el mismo día. Vuelve a casa, a salvo, dijo, volviéndose hacia su coche. Pero mientras se alejaba, Jake se preguntó sobre la mujer que acababa de salvar, y porque su nombre parecía una palabra que había intentado recordar durante años. Sarah Blackwood permaneció en el estacionamiento vacío mucho después de que las luces traseras de Jake desaparecieran, con la mente llena de preguntas que aún no podía articular. Había construido su carrera leyendo a la gente, comprendiendo sus motivaciones y debilidades, pero el hombre que acababa de salvarle la vida era un completo misterio. Había algo en sus ojos, un profundo dolor que hablaba de pérdidas que ella no podía. Imagínatelo. Pero más que eso, había algo familiar en su rostro, en la cicatriz de su mano izquierda que había vislumbrado cuando la ayudó a levantarse. Era el tipo de detalle que normalmente se le escapaba. Pero esa noche, le pareció significativo de una forma que no podía explicar. A la mañana siguiente, tanto Jake como Sarah volvieron a la rutina, aunque ninguno podía borrar por completo el recuerdo de su encuentro. Jake dejó a Tommy en la escuela como de costumbre, pero se encontró revisando las noticias en busca de alguna mención de Sarah Blackwood o su empresa médica. Sarah, mientras tanto, estaba sentada en su oficina con vistas a la ciudad, supuestamente revisando informes trimestrales, pero en realidad pensando en la extraña calma en la voz de Jake cuando le preguntó si estaba herida. Fue Tommy quien, sin querer, los volvió a reunir. 3 días después del incidente del estacionamiento, el BMW de Sarah presentó lo que su mecánico habitual describió como un problema eléctrico complejo que requeriría atención especializada. El taller mecánico de Peterson recibió una recomendación muy positiva, y Sarah se encontró conduciendo por la ciudad hacia una zona que normalmente evitaba. Jake levantó la vista del motor que estaba reparando y encontró a Sarah Blackwood de pie en la puerta del taller, con un aspecto tan fuera de lugar como un cisne en un coche deportivo. Llevaba un traje a medida que probablemente costaba más de lo que Jake ganaba en un mes, y llevaba el pelo recogido con el mismo peinado severo que había visto en televisión. Creo que ya arreglaste mi coche, dijo Sarah, aunque ambos sabían que era mentira. Me dijeron que eres muy meticuloso. Jake asintió lentamente, limpiándose las manos con un trapo. ¿Cuál parecía ser el problema? Durante la hora siguiente, Sarah inventó problemas automotrices cada vez más complejos mientras Jake realizaba reparaciones innecesarias pero ejecutadas con maestría. Ninguno de los dos reconoció la farsa, pero ambos comprendieron que algo estaba sucediendo entre ellos que iba más allá de la atención al cliente. Fue durante la 4ª visita de Sarah en 2 semanas que conoció a Tommy. La niñera habitual de Jake después de clase había llamado diciendo que estaba enferma, así que no le quedó más remedio que llevar a su hijo al taller. Tommy estaba sentado en un rincón haciendo la tarea, con la ortesis de pierna visible bajo el uniforme escolar, y de vez en cuando levantaba la vista para ver trabajar a su padre. ¿Es tu hijo?, preguntó Sarah. Y Jake notó algo en su voz que lo hizo levantar la vista bruscamente. Tommy, dijo Jake, saluda a la señorita Blackwood. Tommy levantó la vista con esos ojos serios y saludó con la mano. Hola, señorita Blackwood. ¿Es usted la que construye hospitales? Sarah palideció tan rápido que Jake pensó que se iba a desmayar. Sí, a veces me desmayo. Mi papá dice que los hospitales son importantes.
Tommy continuó, ajeno a la tensión que de repente había invadido el taller. Dice que ahí es donde los médicos ayudan a los heridos. Jake observó atentamente el rostro de Sara mientras Tommy hablaba, notando cómo le temblaban ligeramente las manos y cómo parecía estar librando una batalla interna. Había algo en las palabras de su hijo que la afectaba profundamente, aunque Jake no entendía qué. Tu padre tiene razón, dijo Sara finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Los caballos son muy importantes. Esa noche, después de que Tommy se acostara, Jake no pudo dormir. Había empezado a prestar atención a las visitas de Sara, notando cómo lo observaba con una expresión que parecía en parte fascinación y en parte desamor. Había algo que no le contaba, algo que la conectaba con su familia de una manera que iba más allá de la coincidencia. Decidió hacer lo que debería haber hecho semanas atrás. Investigar a Sara Blackwood. Una rápida búsqueda en Internet reveló la información esperada sobre su corporación médica, sus logros empresariales, su reputación como una brillante pero implacable directora ejecutiva. Pero fue un artículo de hacía 3 años lo que le heló la sangre a Jake. La corporación médica Blackwood anuncia el cierre del Hospital St. Mary's por un proyecto de remodelación. El titular decía: el artículo incluía una foto de Sara cortando la cinta en la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo complejo comercial construido en el lugar donde antes se alzaba St. Mary's. Jake se quedó mirando la pantalla un buen rato, intentando conectar mentalmente puntos que inconscientemente había estado evitando. El Hospital St. Mary's, el lugar donde María podría haber vivido si no hubiera sido cerrado por remodelación. El lugar donde Tommy podría haber recibido tratamiento inmediato en lugar de sufrir un viaje de 40 minutos que terminó en desastre. Sara Blackwood no había aparecido de repente en su vida. Era la artífice de la destrucción de su familia, la persona cuyas decisiones empresariales habían matado a su esposa y dejado discapacitado a su hijo. Y durante el último mes, había estado yendo a su garaje, hablando con su hijo, integrándose en la vida que había ayudado a destruir. Jake apretó los puños mientras releía el artículo, buscando alguna mención de las familias afectadas por el cierre del hospital. No hubo nada, ningún reconocimiento de las vidas interrumpidas. El médico. Emergencias que ahora requerirían viajes más largos, las personas que podrían morir porque el hospital más cercano se había convertido en un centro comercial. Pero incluso mientras la ira lo inundaba, Jake se encontró recordando la mirada de Sara cuando vio a Tommy por primera vez. No había sido el interés casual de un desconocido. Había sido reconocimiento y algo que parecía casi dolor. A la mañana siguiente, Jake vio el BMW de Sara entrar al estacionamiento y sintió un temblor en el pecho. Ella salió del auto con su habitual elegancia serena, pero Jake pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que se detuvo antes de entrar al garaje, como si estuviera reuniendo valor. Buenos días, Jake, dijo. Y por primera vez desde que la conocía, no se inventó un problema con el auto. Simplemente se quedó allí mirándolo con una expresión que parecía pedir perdón por algo que él no debía saber. Jake la miró un largo momento. Esta mujer que había tomado la decisión que destruyó a su familia, que había estado visitando su taller durante semanas con el peso de esa certeza. Quería odiarla. Tenía todo el derecho a odiarla. Pero algo en su presencia en su vida parecía más que una coincidencia. Sara, dijo finalmente, y la forma en que pronunció su nombre dejó claro que sabía exactamente quién era y qué había hecho. La compostura de Sara se quebró un poco, y Jake vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Jake, lo sé, dijo en voz baja. Sé por qué estás aquí. Se quedaron uno frente al otro en el taller, rodeados por las herramientas del oficio de Jake y el peso de las decisiones que habían moldeado sus vidas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo diario, ajeno al momento decisivo que se desarrollaba en el taller de Peterson. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara, con voz apenas audible. Jake la miró. Esta mujer que mató a su esposa y dejó discapacitado a su hijo,
que intentaba encontrar una manera de enmendar el daño sin siquiera saber si el perdón era posible. Pensó en Tommy, en las facturas médicas que no paraban de llegar, en las peleas clandestinas que poco a poco lo desintegraban. Ahora, dijo Jake, averiguaremos cómo vivir con lo que hemos hecho. Sarah Blackwood había construido su carrera tomando decisiones difíciles con rapidez y eficiencia. Había cerrado centros de bajo rendimiento, reestructurado departamentos enteros y redirigido millones de dólares en recursos sin perder una sola noche de sueño. Pero, de pie en el garaje de Jake Morrison, mirando a los ojos al hombre cuya vida había destruido sin querer, se sintió completamente paralizada por el peso de una decisión que había tomado hacía 3 años. La decisión de cerrar el hospital St. Mary no había sido personal. Había sido puramente financiera, una cuestión de redirigir recursos de un centro en crisis a proyectos más rentables. El hospital llevaba años perdiendo dinero, atendiendo a una población que no podía pagar las tarifas completas de la atención médica. Desde una perspectiva empresarial, el cierre tenía todo el sentido. Pero Sarah nunca se había permitido pensar en el coste humano de esa decisión. Firmó las órdenes de cierre desde detrás de su escritorio, rodeada de informes de ganancias y planos arquitectónicos del complejo comercial que reemplazaría al hospital. Nunca había visitado St. Mary's, nunca había conocido a los médicos que trabajaban allí, nunca había considerado a las familias que dependían de sus servicios. Ahora, al mirar a Tommy Morrison sentado en un rincón del garaje de su padre, Sarah comprendió el verdadero precio de su eficiencia. El aparato ortopédico para la pierna del niño le recordaba que su decisión empresarial tenía consecuencias reales. Que el concepto abstracto de redirigir recursos en realidad significaba que personas reales sufrían y morían. «Necesito decirte algo», dijo Sarah, con la voz ligeramente temblorosa al hablar de St. Mary's. Jake tensó la mandíbula, pero asintió. «Sé lo que hiciste». «No creo que lo sepas», respondió Sarah. «No creo que sepas que yo. Nunca consideré que pasaría con la gente que necesitaba ese hospital. No creo que sepas que no he dormido toda la noche desde que supe quién eras». Lo había descubierto durante su segunda visita al taller. Cuando vio el equipo médico en la esquina y escuchó a Jake ayudando silenciosamente a Tommy con sus ejercicios de fisioterapia. La edad del niño, el momento de su lesión, la frialdad del rostro de Jake cuando mencionó hospitales en las noticias, todo encajó con horrible claridad. «Maté a tu esposa», dijo Sarah, con las palabras saliendo atropelladamente. «Puede que no condujera el coche ni sostuviera el arma. Pero la maté con tanta seguridad como si lo hubiera hecho con mis propias manos». Jake guardó silencio un largo rato, con las manos todavía trabajando en el motor que tenía delante. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque necesito que sepas que para mí no eran solo negocios». Sarah dijo, «Se suponía que debía serlo. Pero no lo fue. He pasado 3 años intentando convencerme de que tomé la decisión correcta, de que el bien mayor justificaba el coste. Pero ya no puedo hacerlo. No después de conocer a Tommy». El chico en cuestión levantó la vista de su tarea, percibiendo la tensión en la conversación de adultos, aunque no pudiera entender su contenido. «Papá, ¿está bien la señorita Blackwood? Parece triste». Jake miró a su hijo y luego a Sarah. «Está bien, amigo. Son cosas de adultos». Pero Sarah no estaba bien, y todos lo sabían. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a la realidad de que sus acciones tenían consecuencias más allá de los informes trimestrales y los márgenes de beneficio. Había construido su carrera sobre la eficiencia y la objetividad. Pero la eficiencia no significaba nada cuando se trataba de la niña cuya madre murió por culpa de tus decisiones. «Quiero ayudar», dijo Sarah. «Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero intentar arreglarlo». «¿Cómo?», preguntó Jake, con algo peligroso en su voz. «¿Cómo lo arreglas? No puedes traer de vuelta a María. No puedes devolverle la infancia a Tommy». Sarah se estremeció ante la dureza de su tono, pero no se echó atrás.
Puedo asegurarme de que no le pase a nadie más. Puedo reconstruir ese Maris. Jake se rió, pero no había humor en ello. ¿Crees que puedes simplemente firmar un cheque y todo estará bien? ¿Crees que el dinero arregla lo que rompiste? Creo que es un comienzo, dijo Sara. Creo que es la única manera en que puedo vivir conmigo misma. Se miraron fijamente desde el otro lado del garaje. Dos personas cuyas vidas se habían enredado por la tragedia y las circunstancias. Jake quería odiarla. Tenía todo el derecho a odiarla. Pero algo en su genuino remordimiento le impedía expresar la ira que esperaba sentir. No quiero tu dinero para la culpa, dijo Jake finalmente. No quiero tu caridad. No es caridad, respondió Sara. Es justicia. Es lo que debería haberse hecho hace 3 años. Jake guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras. Pensó en las facturas médicas que seguían llegando, en la cirugía que Tommy necesitaba pero no podía pagar, en las luchas clandestinas que poco a poco destruían su cuerpo. Pensó en María, en la mujer que había sido y en lo que ella habría querido para su hijo. Si de verdad quieres arreglar esto, dijo Jake lentamente, entonces necesitas entender lo que hiciste. Necesitas ver cuánto costó tu decisión. Sara asintió, sin apartar la mirada de su rostro. Dime. Y por primera vez en 3 años, Jake Morrison empezó a hablar de la noche en que murió su esposa. Le contó a Sara sobre el infarto de María, sobre la desesperación por encontrar atención médica, sobre el momento en que se dio cuenta de que no llegarían a tiempo. Le contó sobre los gritos de Tommy desde el asiento trasero, sobre el accidente que dejó a su hijo discapacitado, sobre la culpa que lo había estado carcomiendo desde entonces. Sara escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras las palabras de Jake describían el coste humano de su decisión empresarial. Creía entender lo que había hecho, pero escucharlo desde la perspectiva de Jake lo hizo real de una forma que ninguna reflexión abstracta habría logrado. Lo siento, susurró cuando terminó. Lo siento mucho, Jake la miró. Aquella mujer poderosa que había llorado hasta las lágrimas por el peso de sus propias acciones. Lo siento no cambia nada. No, asintió Sara. Pero quizá actuar sí. La conversación marcó un punto de inflexión en su relación, aunque ninguno de los dos estaba seguro de hacia dónde se dirigían. Sara empezó a ir al taller con más frecuencia, no para fabricar problemas con el coche, sino para pasar tiempo con Tommy y comprender la vida que ella había ayudado a forjar. Jake se encontró observando sus interacciones con su hijo, notando el afecto genuino que se había desarrollado entre ellos. Tommy, por su parte, parecía presentir que algo importante estaba sucediendo entre su padre y la mujer que visitaba su taller. Empezó a dibujarlos a los 3 juntos, creando una unidad familiar que solo existía en su imaginación de niño de 7 años, pero que a los adultos que lo observaban trabajar les parecía sorprendentemente natural. Fue durante una de esas visitas que Sara le propuso matrimonio. Estaba sentada en un rincón ayudando a Tommy con sus deberes cuando miró a Jake y dijo, «Quiero pagar su cirugía». Las manos de Jake se quedaron quietas sobre el motor en el que estaba trabajando. «¿Qué?» «La cirugía de Tommy», dijo Sara. «La que necesita para arreglarse la pierna. Quiero pagarla». Jake se enderezó, con el rostro ensombrecido. «Te dije que no quiero tu dinero». «No se trata de lo que tú quieras», respondió Sara. «Se trata de lo que Tommy necesita. No puedes dejar que tu orgullo le cueste la oportunidad de una vida normal». Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo. Porque eran exactamente lo que había estado pensando cada noche mientras estaba despierto calculando el costo de la atención médica de su hijo. Había estado tan concentrado en mantener su dignidad, en no aceptar la ayuda de la persona que había causado sus problemas, que casi había olvidado que era lo mejor para Tommy. «No puedo permitirme deberte nada», dijo Jake en voz baja. «Tú no me debes nada», respondió Sara. «Te lo debo todo. Te debo la vida de tu esposa, la infancia de tu hijo, la felicidad de tu familia. No puedo pagar esa deuda,
pero puedo intentar darle un futuro a Tommy. Jake miró a su hijo, que fingía hacer la tarea mientras, obviamente, escuchaba su conversación. Los ojos de Tommy brillaban de esperanza, y Jake se dio cuenta de que su orgullo era un lujo que su hijo no podía permitirse. ¿Por qué?, preguntó Jake. ¿Por qué te preocupas tanto por nosotros? Sara guardó silencio un largo rato, considerando su respuesta. Porque son las primeras personas que me han hecho entender que mis decisiones tienen consecuencias reales. Porque Tommy me recuerda a quien era yo. Antes de que olvidara que los negocios se supone que sirven a la gente, no al revés, hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Y porque creo que María querría que los cuidara a ambos. Jake sintió que algo se rompía en su pecho al mencionar el nombre de su esposa. Durante 3 años, había estado tan concentrado en su ira y su dolor que había olvidado la naturaleza fundamental de María. Había sido una mujer que creía en el perdón, que le enseñó a Tommy a buscar lo bueno en las personas incluso cuando te decepcionaban. Lo haría, dijo Jake finalmente. Ella querría eso. 2 semanas después, Tommy Morrison fue operado para reparar la lesión en su pierna. Sara se sentó en la sala de espera con Jake, ambos en silencio mientras veían pasar el tiempo. Cuando el médico salió con la noticia de que la operación había sido un éxito, Sara rompió a llorar de alivio. ¿Por qué lloras?, preguntó Tommy más tarde desde su cama de hospital. Yo fui el que fue operado. Sara miró a esta niña valiente y maravillosa que de alguna manera había logrado perdonarla antes. Incluso pidió perdón. Porque soy feliz, dijo. Porque vas a estar bien, asintió Tommy con solemnidad. Mi papá dice que nos ayudas porque lo sientes. Pero creo que nos ayudas porque eres nuestro amigo. Sara miró a Jake, quien observaba su interacción con una expresión que no pudo descifrar. ¿Es eso lo que piensas? Sí, Tommy dijo, y creo que a mi mamá le habrías caído bien. Esa noche, mientras Tommy dormía plácidamente en su cama de hospital, Jake y Sara estaban sentados en el pasillo hablando del futuro. Sara ya había comenzado el proceso de reconstrucción del hospital St. Mary, usando su propio dinero y conexiones políticas para agilizar los permisos y las aprobaciones. No estará listo en 2 años, dijo, pero será mejor que antes. Equipo más avanzado, mejor personal, un centro de traumatología capaz de manejar cualquier cosa. Jake asintió, pero su mente estaba en otras cosas. ¿Qué nos pasará después de eso? Sara miró hacia él. Este hombre que de alguna manera había logrado perdonarla por lo imperdonable. No sé. ¿Qué quieres que pase? Jake guardó silencio un largo rato, pensando en la pregunta. Durante 3 años, su vida se había definido por la supervivencia, por la necesidad básica de mantener a Tommy sano y con las facturas pagadas. Nunca se había permitido pensar en lo que vendría después, en la posibilidad de felicidad o compañía, ni en nada más allá de la simple resistencia. Quiero que Tommy tenga una vida normal, dijo finalmente. Quiero que corra y juegue y que no tenga que preocuparse por ser diferente. ¿Y qué quieres para ti? Jake miró a Sara. Esta mujer que destruyó a su familia y luego pasó meses intentando reconstruirla. Quiero dejar de estar enojada todo el tiempo. Sara asintió. Quiero dejar de sentirme culpable todo el tiempo. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente con eso, dijo Jake. 6 meses después, el Hospital St. Mary's reabrió con Sara Blackwood como administradora. Había dejado su puesto como directora ejecutiva de Blackwood Medical Corporación y decidió centrarse en la única institución que había llegado a representar todo lo que había aprendido sobre la intersección de los negocios y las necesidades humanas. Jake había dejado de luchar en el circuito clandestino y usó el dinero que Sara le había dado para abrir su propio taller. Se especializó en reparar coches para familias que no podían pagar los precios de los concesionarios, encontrando satisfacción en el trabajo honesto que realmente ayudaba a la gente. Tommy caminaba con normalidad por primera vez en 3 años. Su aparato ortopédico para la pierna, relegado a un armario, le servía de recordatorio de lo lejos que habían llegado.
Había empezado a llamar a Sara tía Sara, un título que la hacía llorar cada vez que lo oía. Los tres habían desarrollado una rutina que parecía casi la de una familia normal. Sara venía al taller después del trabajo, ayudaba a Tommy con sus deberes y se quedaba a cenar. Jake contaba historias de su día y Sara compartía los desafíos de dirigir un hospital. Tommy los escuchaba a ambos, ofreciendo ocasionalmente observaciones que recordaban a los adultos cuánta sabiduría se podía encontrar en la perspectiva de un niño. No era una vida perfecta, pero fue real. Todos habían sido dañados por las decisiones que los unieron, pero también habían sido sanados por la decisión de enfrentar esas decisiones con honestidad. Sara había aprendido que la redención era posible, incluso por los peores errores. Jake había aprendido que perdonar no significaba olvidar, sino elegir construir algo mejor con los pedazos de lo roto. En el primer aniversario de la cirugía de Tommy, visitaron juntos la tumba de María. Sara nunca había conocido a la esposa de Jake, pero la había comprendido a través de las historias que Jake le contaba y los valores que ella le había inculcado a su hijo. Ante la lápida, Sara colocó un pequeño ramo de flores y pronunció unas palabras que solo ellos tres pudieron oír. «Siento no haber tenido la oportunidad de conocerte», dijo en voz baja, «pero te prometo que los cuidaré». Jake puso la mano en el hombro de Sara y Tommy la tomó de la mano. Por un momento, permanecieron juntos en el cementerio. Una familia forjada por la tragedia, pero fortalecida por la decisión de afrontar el futuro juntos. Mientras caminaban de vuelta al coche de Jake, Tommy miró a los adultos que se habían convertido en su mundo. ¿Crees que mamá sabe de la tía Sara? Jake miró a Sara, que se secaba las lágrimas. Creo que sí, amigo. Creo que lo sabe todo. Tommy asintió, satisfecho con la respuesta. Bien. Creo que se alegrará de que ya no estemos tristes. Sara miró a este niño extraordinario que, de alguna manera, había logrado encontrar la alegría a pesar de todo lo que le había pasado. «Eres feliz, Tommy», dijo, balanceando sus manos unidas mientras caminaban. «Me alegra que estemos todos juntos». Jake vio a su hijo saltar hacia el coche, con pasos seguros y confiados por primera vez en 3 años. Detrás de él, Sara sonreía entre lágrimas, y por primera vez desde la muerte de María, Jake sintió algo que podría haber sido paz. Todos habían perdido algo en las decisiones que los unieron. Pero también habían encontrado algo. Descubrieron que la gente podía cambiar, que los errores se podían reconocer y abordar, que se podían construir familias a partir de las circunstancias más inesperadas. Mientras se alejaban del cementerio, Jake miró por el retrovisor a Sara y Tommy, que estaban hablando de planes para el fin de semana. Esta no era la vida que él había planeado, pero era la vida que habían construido juntos con los pedazos de lo que se había roto. Y tal vez Jake pensó que eso era